Hola Joaquín, hola Angeli, hola Diego, hola Antonia, Maite. Me imagino que pasaron una semana, un fin de semana, perdón, bastante descansado, supongo, ¿o no? ¿O tienen pruebas en esta semana? Me imagino que tienen. Hola, hola Sebastián, hola Sofía, hola Javiera, hola Francisca, Alejandra, full estudio, o sea, nada de descanso. Bueno, esa es la vida, la triste vida del estudiante, ¿no? Que tiene que estar siempre estudiando. Bueno, recibí algunos correos de ustedes y de la otra sección y con respecto a la tardanza en la salida del puntaje de la prueba. Eso se debe a la plataforma puntualmente, no es un asunto mío, digamos. Así que tengo entendido que les apareció el puntaje. De todas maneras, yo estoy haciendo la lista en este minuto transformando los puntajes a notas para también subirla a la plataforma para que todos sepan su nota equivalente, porque lo que arroja el sistema son puntajes. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ese trabajo. De hecho, lo estoy haciendo ya, no lo he terminado todavía, pero lo vamos a hacer. Y lo otro que vamos a hacer el miércoles es revisar el solemne para ver en qué errores tuvieron, ¿cierto? Eh, Reforzar un poco aquella materia que está media endeble y ver, digamos, de qué manera podemos solucionar esos pequeños baches que se van dando a medida que uno va metiéndose en el tema. Así que les pido que les digan a sus compañeros que no vengan hoy día, que el miércoles sí o sí se integren porque vamos a hacer una revisión del solemne, que les vamos a ir revisando las preguntas para poder saber entonces son las correctas y reafirmar algo también de la información a modo de retroalimentación. ¿Ya? Lo ideal es que ojalá pudiesen venir todos, ¿cierto? Que estén todos los alumnos. De todas maneras, igual vamos a dejar grabar la clase ese día. Ya vamos a ocupar una parte de la clase en eso, porque el resto va a ser clase. Lo otro es que una vez que terminamos los tejidos básicos, les voy a dar una tarea para que trabajen, ¿cierto? Con alumnos ayudantes. Tengo alrededor de 4 o 5 alumnos ayudantes, los cuales les voy a asignar algunas tareitas y de tal manera que se encarguen, digamos, de formar grupitos y poder ayudarlos en esa tarea que les voy a dar, que tiene que ver precisamente con los tejidos básicos, ¿ya? Los 5 tejidos básicos. Nos queda todavía terminar nervioso y nos queda ver tejido sanguíneo, y con eso ya barrimos los 5 tejidos básicos y estarían en condiciones de poder hacer una tareita, ¿ya? Esa tareita va a tener una nota, por supuesto, así que ahí va a ser vital la ayuda que les puedan entregar los alumnos eh, ayudantes o alumnos monitores, como les llamo yo. Y también recuerden ustedes que deben hacer un trabajito. Sí, esa nota va a estar dentro de las notas de cátedra, Alejandra. Es una nota pequeña porque el trabajo tampoco es tan extenuante, es una cosa sencilla. Y lo que sí van a tener que hacer también, les recuerdo, un trabajo para fin de semestre. Ya, ese también lo estoy ya preparando, lo tengo casi listo. Ese trabajo lo van a realizar en grupos y ese creo que tiene un porcentaje de un 10%. Creo, no recuerdo bien en este minuto. Fuera de eso están los solemnes y fuera de eso están las notas de cátedra, de test de cátedra o trabajitos pequeños que vamos a hacer. Eh, Ese trabajo final es un trabajo en grupo, ya los voy a asignar. Todavía no hemos visto eso, Javiera. Les voy a dar las indicaciones en su debido minuto, porque tengo que ver primero correlacionarlo con los temas y el número de alumnos, ¿ya? Entonces no puedo en este minuto decirles son 4, no sé, porque va a depender mucho de los temas. De hecho, ya en este capítulo que estamos viendo van a quedar un par de temas que van a tener que ustedes desarrollar, que son cerebro y receptores nerviosos, ¿ya? Esa información no les va a ser tan difícil a todo esto buscar la información porque está en el apunte que yo le mandé de tejido nervioso. Entonces, de ahí pueden sacar obviamente información, pueden sacar información de los libros, qué sé yo. Eso queda libre. Pero les voy a dar todas las indicaciones, no se preocupen. Ya más adelante se van a ir creando otros espacios de temas que van a tener que ustedes ir preparando para fin de semestre, que sería ya a finales de noviembre.
Bueno, eso era lo que les quería contar. Antes de continuar, les recuerdo que el próximo miércoles entonces revisaríamos el solemne, les daría las notas ya finales, o las notas, digamos, no finales, las notas de los solemnes, para que ustedes ya tengan sus puntajes y sus notas. Bueno, nosotros estábamos estudiando el cerebelo, ¿cierto? Que es uno de los órganos del sistema nervioso central relativamente importante, ¿cierto? Porque recuerden que en este órgano, entre otras cosas, ¿cierto? Está el centro de la memoria, está lo que es la finitud, es decir, cómo poder lograr en los movimientos pequeños, ¿cierto? Enhebrar una aguja, escribir, qué sé yo. Todas esas cositas están ahí, digamos, en este órgano tan importante, tan vital. Bueno, decíamos en la clase pasada que normalmente, ¿cierto? La corteza del cerebelo, la corteza cerebelosa, está ubicada en la parte externa del órgano, a diferencia de la médula, ¿cierto? Que estaba la corteza o la sustancia gris, si ustedes quieren, al centro, acá está en la parte externa. Y esa corteza, ¿cierto? O sustancia gris, está subdividida en tres capitas. La más externa, la que está cerca de la pía madre, ¿cierto? Esa es la capa molecular. La que está un poco hacia el centro es una capa muy finita que solamente alberga los cuerpos de las células de Purkinje, que es precisamente la capa homónima, o sea, la capa de Purkinje. Y después, ya mirando hacia la sustancia blanca, está la tercera capita de la corteza cerebelosa, que es la capa granulosa, que estaría formada entonces por células granulosas y por neuronas, ¿cierto? O cuerpos neuronales de Golgi, ¿cierto? Como lo decíamos también en la clase pasada. Ahora, hacia el centro se ubica entonces la sustancia blanca, la cual tiene algunos núcleos. Recuerden que el núcleo está definido como un conjunto de cuerpos neuronales que se disponen, ¿cierto?, también en este componente blanco, la sustancia blanca, y que obviamente tienen sus respectivos nombres, ¿cierto? Ahí hay varios nombres que ustedes seguramente aprendieron en anatomía. Ahora, me faltó decirles el otro día que en la región, o en la capa, mejor dicho, granulosa, existe una estructura, ya, una estructura bien particular que se denomina glomérulo nervioso, en este caso glomérulo cerebeloso, para darle un término más identitario. Recuerden que la palabra glomérulo significa ovillo, ¿ya? Ovillo. Nosotros conocemos, ¿cierto?, el glomérulo renal, que es un ovillo de capilares. En la región de la mucosa olfatoria también tenemos ahí un glomérulo nervioso, que es parecido a este que vamos a comentar. Aquí tenemos, ¿cierto?, el glomérulo cerebeloso, tenemos algunos adenómeros que se enrollan sobre sí mismos, formando entonces un glomérulo glandular y así. La palabra glomérulo es usada ampliamente en histología para designar ovillos de algo, ya en este caso de estructuras nerviosas. Bueno, el glomérulo cerebeloso es un complejo, ¿cierto? Es un complejo que alberga terminales de neuronas que provienen de los núcleos cerebelosos, ¿ya? Por ejemplo, de las células musgosas, que así se llaman las neuronas que están en esos núcleos, que están en la sustancia blanca, como decía hace un rato. También hay dendritas en ese sector, en esa zona más o menos esférica, que insisto es una especie de ovillo, eh, que son o provenientes de las células de la granulosa, que son propias, ¿cierto?, de esta capita, y también, ¿cierto?, axones de la célula de Golgi 2, que también pertenece a la capa de la granulosa. Como ven ustedes, entonces son terminaciones nerviosas, no son núcleos, ya, excepto núcleos de crías, por supuesto, pero básicamente son terminaciones, ya sean dendritas, axones. Y eso forma una estructura relativamente esférica, relativamente de forma de ovillo, que constituye entonces lo que se denomina un glomérulo cerebeloso. Es bien característico, se tiñe muy bonito, ¿cierto?, en las tinciones, y es lo que estoy mostrando con la manita. Entonces, fijan, aquí estamos en la capa granulosa, toda esta, y en ese sector, ¿cierto?, se disponen, por supuesto, que no uno, sino varios en esa misma línea, que van a corresponder a estas estructuras, ¿cierto?, relativamente esféricas, ¿ya? Muy característico de esta zona del cerebelo. Eso se me olvidó comentarles en la sesión anterior. Ahora, con respecto a la sustancia blanca, la verdad que no es mucho lo que les puedo comentar, porque en la sustancia blanca, ¿cierto?, ya no vamos a tener, excepto en la zona de los núcleos, por supuesto, cuerpos neuronales. Ya aquí existen muchas fibras que van desde
la corteza, como por ejemplo los axones de las células de Purkinje, por nombrar algo, ¿cierto? Y los axones que provienen de los cuerpos neuronales de los núcleos cerebelosos, los que están en la sustancia blanca. O sea, unos bajan y otros suben, ¿cierto? Y eso forma entonces un conglomerado de fibras. Y según la ubicación, los que llegan, ¿cierto? Los que salen, los fisiólogos le llaman fibras aferentes y fibras eferentes, ¿cierto? Aferentes las que llegan, eferentes las que van saliendo. Bueno, ahí hay muchas, ¿cierto? Fibras están, por ejemplo, las que provienen de las células mugosas, que son ¿cierto? Células de núcleos. Acuérdense que célula es lo mismo que sin neurona aquí cuando estamos hablando de tejido nervioso. Hay otras, ¿cierto?, que provienen de células trepadoras, etcétera, etcétera. Y hay un conjunto de neuronas con una serie de nombres, ¿cierto?, que no voy a entrar en mucho detalle, que emiten sus prolongaciones entonces y forman esta sustancia blanca, ¿ya? Que, insisto, carece de cuerpos neuronales, excepto en la región donde están los núcleos. Y aquí hay un esquema precisamente donde se pueden ver, aquí dibujaron casi todas las fibras, o la mayoría, se fijan, esas rayitas que se ven de color azul, rojo, qué sé yo, que suben algunas y otras bajan. Por ejemplo, la negrita es el axón, que es bastante largo, entre paréntesis, de las células de Purkinje, llega hasta la sustancia blanca y sigue hacia abajo. Y sinapta, por supuesto, con algunos terminales de las neuronas que vienen de los núcleos. Ya ahí se ve también, ¿se fijan? Ahí está el cuerpo de la célula Purkinje y ahí está el axón, que es bien largo, ¿eh? Ahora, lo que pasa es que el axón regularmente en las tinciones no se tiñe porque está tapado, acuérdense, por las células aquí de la granulosa, que son muchas, entonces tapan prácticamente todo lo que son ramificaciones, incluso hasta las células de Golgi se ven bastante malitas. ¿Ya? Eh, Eso es básicamente, ¿cierto?, la sustancia blanca. Ahora, ¿cómo se ven las tinciones? Bueno, dependiendo de la tinción que usemos, aquí se ve un color medio burdeo, ¿cierto?, que es esa zona. Se fija, todo eso es sustancia blanca. Y aquí está la corteza. Se fijan, la zona molecular, la zona granular y esa línea pequeñita que está ahí, recordémoslo, son los cuerpos de las células de Purkinje, que en este caso se llama capa de Purkinje. Pero específicamente contiene los cuerpos, porque las ramificaciones, acuérdense ustedes, están hacia la capa molecular. ¿Ya? Y eso se repite en todo el contorno del cerebelo, lo de la corteza, ¿ya? Y como tiene estas entraditas, estos surcos, eso se va repitiendo en cada uno de esas zonas, ¿cierto? Que en conjunto se conocen como laminillas cerebelosas o folias cerebelosas. Folias, eso viene de hoja, ¿ah? Hoja cerebelosa. Hay, digamos, esos dos nombres que regularmente los autores utilizan. Entonces, cuando uno estudia una laminilla cerebelosa, es como si estudiara cierto, todo el contorno del cerebelo, pues todas las laminillas iguales. Bueno, con respecto a los núcleos, solamente mencionarles, por favor, algunos nombres aquí. Seguramente se acordarán ustedes el fastigio, el emboliforme, el dentado, el oliva, ¿cierto? El globoso, y etcétera, etcétera, etcétera. Y en un corte se ve más o menos así. ¿Se fijan? Ahí están los distintos núcleos, son esas zonas oscuras que ustedes ven ahí. Eso está en plena sustancia blanca, ¿se fijan? Eso es plena sustancia blanca. Por lo tanto, entonces, esto está como metido ahí, como convidado, por decirlo así. Y la corteza se alcanza a ver ahí, ¿se fijan? Esa zona de la corteza. Eh, los núcleos, ¿te refieres, Daniela? Los núcleos siempre son cuerpos o somas de las neuronas musgosas y trepadoras. Las fibras son el axón más las envolturas, ¿ya? Entonces, no existen las fibras un cuerpo. A eso voy, Daniela. Una fibra no tiene un cuerpo, ¿ya? El cuerpo, yo sé a lo que te refieres, sí te entiendo. El cuerpo, tú te estás refiriendo al soma o cuerpo de la neurona. Eso están los núcleos, ¿ya? La sustancia blanca están las axones con sus envolturas, o sea, fibras, ¿ya? Eso para que te quede más clarito. Ya, yo no voy a entrar, insisto, en el análisis, la topografía de estos núcleos, porque eso es territorio anatómico, ¿cierto? No, a mí me interesa más que ustedes tengan claro lo que significa un núcleo, ¿cierto? Eso es importante. ¿Qué contenido histológico tiene un núcleo? Bien, vamos a ver entonces ahora algo que está también relacionado con lo que hemos conversado
que son las meninges y los plexos coroideos, ¿ya? Nosotros hemos hablado harto de las meninges, se ha fijado que hemos dicho, por ejemplo, que revistiendo el cerebelo, ¿cierto? Hay una meninge, que revistiendo la médula, ¿cierto? Hay una meninge, etcétera. Entonces ahora vamos a tratar de entender en qué consisten estas membranitas, ¿m? Que son las meninges. Entonces, vamos a partir, ¿cierto? Diciendo algunas cositas generales. Bueno, básicamente las meninges son tejido conjuntivo, ¿ah? Que puede darse en distintas densidades, en distintas densidades. A veces son bastante gruesas, en el caso de la dura madre, por ejemplo, o son demasiado delgaditas como la pía madre. Ahora, también en algunos casos se rodean de un epitelio plano simple que los recubre, no todas, ¿ya? Y lo otro es que son entidades muy irrigadas, ¿ya? Como buenos tejidos conjuntivos que son. Y por supuesto, eso tiene mucho que ver con la dinámica del metabolismo, ¿cierto? Del órgano donde se encuentra, ya sea cerebro, cerebelo, ¿cierto? Médula, qué sé yo. Todo el sistema nervioso central está revestido por las meninges, ya no al sistema nervioso periférico, que eso es otro cuento, ¿cierto? Ya vimos la estructura del nervio el otro día y ahí hablábamos, ¿cierto? De epineuro, por decir algo, ¿cierto? O de cápsula en el caso de los ganglios. Aquí no existe eso, existen entonces las meninges, que son las que rodean órganos como cerebelo, cerebro, médula, etcétera. Ahora, las meninges son tres, básicamente. La dura madre, que es la más externa, ¿ya? Una central que se llama aracnoides y una interna que está íntimamente asociada ya con el parénquima del sistema nervioso central, el parénquima puede ser la parte funcional, que se denomina pía madre. Por eso es que en los cortes que nosotros revisábamos, lo que se queda, digamos, después del tratamiento del tejido, es la pía madre, porque es la más íntima. Las otras se desarman, se salen, ¿cierto? Porque son literalmente membranas que están asociadas, entonces es como si se saliera la cáscara, ¿cierto? De estas estructuras. Esa es más o menos la idea. Ahora, los anatomistas han fusionado algunos de estos nombres, ¿ah? Entonces, por ejemplo, la aracnoides y la pía madre la juntan ellos y la llaman, perdón, pía aracnoides o leptomeninges. ¿Ya? Si se escuchan esos términos, se está refiriendo a ambas, a aracnoides y a la pía madre. Esas son algunas estructuras, digamos, algunas nomenclaturas que ellos utilizan. Bien, para que ustedes más o menos me entiendan un poquito, les quiero explicar este esquemita que es bien didáctico, donde ustedes pueden darse cuenta que en la parte más externa de la zona del cuero cabelludo, ¿cierto? Tenemos la piel. La piel, obviamente, debajo de esta va a existir los componentes que ustedes ya conocen, ¿verdad? La verdad que hay una muy pequeña capa de tejido adiposo muy finita. Y está asociada entonces con el periósteo del hueso plano, ya sea este, ¿cierto? Occipital, frontal, parietal, etcétera. ¿Ya? El periósteo, recuerden ustedes, la envoltura externa, como ustedes bien lo saben. Entonces, vamos a tener aquí el periósteo y el hueso plano. El periósteo, acuérdense que es tejido conjuntivo también. Ya, el hueso, que va a tener las tablas, ¿cierto? La tabla externa, la tabla interna y el diploe, como dicen los anatomistas. Y más hacia el interior encontramos ya la dura madre. ¿Se fijan? Debajito del periósteo interno. Acuérdense que el periósteo rodea la parte externa y la parte interna del hueso. Entonces, asociada al periósteo interno está la dura madre. Después viene más abajito el aracnoides, que aquí se ve de un color medio verdoso. Y finalmente la delgada capita llamada pía madre, que incluso la pía madre tiene la capacidad, como es tan finita, de adherirse a los surcos. Y todas esas circunvoluciones que tienen, cierto, tanto el cerebro como el cerebelo, la pía madre se introduce con esos surcos, ¿ya? Porque es muy finita, es muy delgadita. Entonces, esa es más o menos la secuencia, ¿verdad?, de cómo se disponen estas cubiertas. Bueno, la dura madre es la más gruesa de todas. Eh, Generalmente, ¿cierto? Cuando uno la trata, en los cortes se ve bastante gruesa, producto también de la técnica, porque se hidrata bastante. Y lo interesante de la dura madre, aparte que está constituida por tejido conjuntivo denso, sobre el cual no me voy a explayar, porque ustedes ya saben lo que es eso, se disponen en su interior unos espacios venosos que se llaman senos venosos, ¿ya? Que son bastante interesantes de estudiar porque es allí donde se
realiza en cierta medida la drenación del líquido encefalorraquídeo, ¿ya? El líquido encefalorraquídeo, como veíamos en la clase pasada, es producida por los ependimocitos, ¿cierto? Bueno, pero ese líquido encefalorraquídeo va girando gracias a los cilios que tienen los ependimocitos. Bueno, ese giro, ese movimiento que tiene el líquido cefalorraquídeo requiere también de una constante renovación de ese líquido, porque los plexos, los ependimocitos están produciendo constantemente ese líquido. Entonces tiene que salir el que ya, cierto, está un poquito recorrido, por decirlo de alguna manera. Y eso entonces tiene que ser drenado hacia alguna parte. Y precisamente estos senos que están en la dura madre son los que reciben, ¿cierto? Ya ese líquido cefalorraquídeo que está por terminar su ciclo. Y posteriormente eso se va a las venas, ¿ya? Es decir, se drena hacia las venas que están obviamente en esa región, venas cerebrales, venas yugulares, etcétera, que van a conducir entonces finalmente esos desechos hacia, hacia el riñón, qué sé yo, para evacuar los productos de desecho propiamente tal. Bueno, eso es básicamente, ¿cierto?, la dura madre. La verdad que no es una estructura tan compleja ni para nada. Está simplemente constituido en gran medida por muchas fibras porque es un tejido conjuntivo denso, ¿cierto? Tiene fibroblastos, por supuesto, algunas otras células en menor cantidad, algo de fibras elásticas, pero mayoritariamente lo que hay son fibras colágenas y fibroblastos, ¿ya? Y entre medio estos vasitos venosos, ¿cierto? Estos senos venosos que son los que van a recibir finalmente el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Bueno, aquí vemos en este esquemita, ¿cierto? Lo que acabamos de comentar, que es la dura madre, como ustedes ven muy ordenadita ella, ¿cierto? Una gruesa capita, y más por debajo existe entonces una capa que es de mayor espesor, que es toda esta, y que se conoce como aracnoides, ¿ya? Aracnoides. Bueno, el aracnoide tiene un sector que es también bastante denso, esta parte superior, por decirlo así, la que mira hacia la dura madre, pero más hacia el interior, en forma más profunda, fíjense ustedes que origina estas estructuras que se llaman trabéculas aracnoideas. Fíjense que aquí estamos usando de nuevo el término trabéculas, que ya lo hemos usado varias veces. Acuérdense que un sinónimo de trabéculas son septos, ¿cierto? Tabiques o trabéculas. Pero siempre hay que poner el apellido. En este caso, como están en el aracnoide, se llamarán trabéculas aracnoideas, ¿ya? Pero el concepto de trabécula es siempre una estructura alargada. Bueno, esas trabéculas dejan espacios entre sí. ¿Se fijan? Ahí hay espacios. Y por ese espacio transcurre el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Por ahí viaja, se mueve. ¿Ya? Estoy hablando del sistema nervioso central, ¿cierto? Particularmente. Bueno, eso es básicamente lo que es entonces el aracnoides. Ahora, ¿cómo está constituido? Tejido conjuntivo, ¿cierto? Un tejido conjuntivo, principalmente en la zona superior, bastante más compacto, más denso. Y en la zona de las trabéculas aquí se ven bastantes fibras elásticas también, constituyendo este tejido conjuntivo. Y un detalle, existe también un revestimiento de un epitelio plano simple en las células. De hecho, ahí, si ustedes se fijan en la puntita del dedo, se ven los núcleos de estas células epiteliales. ¿Se fijan? Esos son los núcleos. Ya, simplemente se habla de epitelio plano simple, no tiene un nombre particular. Y ese epitelio se continúa después con el que se va a visualizar en la pía madre, que ya les voy a hablar de ella, que es esta delgadita que está ahí, ¿cierto?, en ese sector. Todo eso y que incluso se mete hacia el interior. Ya, eso es básicamente, ¿cierto?, el aracnoides. Ya, el espacio por donde circula el líquido cefalorraquídeo se llama espacio subaracnoideo. ¿Ya? Y las trabéculas se llaman, ya dije, ¿cierto? Trabéculas aracnoideas. Así que tienen que ver mucho con el lugar en los nombres. La pía madre, que es la capita más finita, que está más hacia el interior y que está asociada directamente con el parénquima nervioso, de hecho ahí se ven los cuerpos neuronales, ¿se fijan? Es esa capita muy fina que tiene un epitelio plano simple, también muy delicado, muy fino y debajito un poquito de tejido conjuntivo, ¿ya? Lo mismo sucede en los surcos, ¿se fijan? Aquí también tenemos una proyección de ese epitelio y debajito de ese epitelio un poquito de tejido conjuntivo, cosa que no es raro, ¿cierto? Porque siempre debajo de un epitelio hay tejido conjuntivo, aunque sea poquito, pero hay.
Después, por supuesto, acá está ya el parénquima nervioso, que ya los hemos estudiado. Ahora, si ustedes se fijan, aquí en este esquema está muy bien dibujado entre medio en el espacio subaracnoideo esta estructura de color rojizo que corresponde, ¿cierto?, a los vasos sanguíneos. En esta zona hay vasos sanguíneos además de líquido cefalorraquídeo. Ya, de hecho, vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo se produce por una extravasación del plasma, ya en los plexos coroideos, que lo vamos a ver en un par de minutos más. Entonces, no es raro encontrar también aquí vasos sanguíneos, muchos vasos sanguíneos. Aquí tenemos un corte, ya a veces ocurre en algunos sectores, no en todos, ya que entre la dura madre y el aracnoides se observa un espacio que a veces se expande demasiado porque son espacios pequeños. Aquí hay casi un artefacto, ¿ya? Porque es demasiado el espacio producto del corte, seguramente. Estos espacios son pequeñitos, se llaman espacios subdurales, ¿ya? Son muy pequeñitos, no tan grandes como se ven acá, pero tienen ese nombre. Después viene entonces la parte del aracnoide. En esta tinción no se tiñeron las trabéculas, deberían estar ahí, ¿cierto? En esa partecita. Ahí no se tiñeron. Y aquí está la pía. La pía, ¿cierto? Con su epitelio, ahí va el epitelio, ahí se ven algunos núcleos, y esto es el tejido conjuntivo subyacente de la pía madre. Y obviamente, como buen tejido conjuntivo, tiene vasitos sanguíneos. ¿Se fijan? Ahí están los vasitos. Aquí hay un surco y ahí hay un gran vaso, una vena, ¿ya? Particularmente ahí en ese sector. Ya vamos a estudiar los vasos sanguíneos en las clases que siguen. Y esto de aquí ya es parénquima nervioso, ¿cierto? La parte funcional del, del tejido nervioso, o del órgano nervioso para ser más preciso. Bueno, ¿qué pasa en la médula? En la médula pasa exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia, ¿ya? Lo único es que la forma, en cierto modo, es distinta porque en este caso estamos hablando de una estructura alargada, ¿cierto? Entonces, en este esquema se puede apreciar bastante bien. Ahí, si ustedes se fijan, está la famosa mariposa, ¿cierto? No se ve muy bien ahí el canal del epéndimo, ¿cierto? Pero sabemos que está ahí al medio. La sustancia blanca, y alrededor estaría entonces la pía madre, que aquí se ve, ¿cierto?, en forma longitudinal. Se ven también aquí muy bien, bueno, es un esquema, ¿cierto? Se ven muy bien los vasos sanguíneos, ¿se fijan cómo transcurren ahí, en ese sector? Porque en las meninges, ya dije, ¿cierto?, hay tejido conjuntivo y por ende hay vasos sanguíneos. Más hacia afuera entonces tenemos el aracnoides, ¿cierto? El aracnoides, que sería eso. Y después tenemos, ¿cierto?, la dura madre, que también tiene obviamente estos vasos que ya les conté, ¿cierto?, que corresponden a los senos venosos. Les voy a mostrar después un monito para que veamos bien eso de los senos venosos de la dura madre. Ya, como ustedes ven entonces las meninges no son otra cosa que membranas, y membranas bastante simples de explicar porque como ya sabemos cómo son los tejidos conjuntivos, ¿cierto?, etcétera, etcétera, entonces basta simplemente decir son de esto o son de esto otro y ustedes entienden de inmediato. Veamos otro concepto que también es útil cuando nosotros estudiamos el sistema nervioso, que es la famosa barrera hematoencefálica. Yo les hablé ya de una barrera el otro día cuando estudiamos nervio, la hematoneuronal, ¿se acuerdan que estaba en el perineuro de los nervios? Y esa barrera yo les decía que era tan útil y tan importante porque impide el paso de sustancias tóxicas, de agentes extraños, ¿cierto? Que eventualmente pudiesen dañar la función, en este caso, ¿cierto?, de las fibras nerviosas, en el caso de los nervios. Bueno, aquí eventualmente pudiesen dañar estos agentes extraños, ¿cierto? Nuestra masa encefálica, ¿cierto? Las neuronas, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo ahí. Entonces, para eso el organismo tiene un mecanismo de defensa que es bastante, bastante bueno, que se llama barrera hematoencefálica, ¿ya? Y que tiene que ver obviamente con la sangre, por eso la palabra hemato, ¿cierto? Bueno, esto se descubrió, fíjense ustedes, haciendo un poquito de historia, cuando se inyectó en un animalito de experimentación una cierta sustancia, un colorante para ser más preciso, y se vio que habían sectores bien claros y precisos del sistema nervioso que no llegaba esta sustancia, este colorante. Entonces las personas que hicieron ese trabajo dijeron, bueno, tendrá que haber algo que impida que no lleguen acá, ¿cierto? Porque hasta ese minuto se sabía que estaban las microglias, ¿cierto? Que eventualmente si llegaba algo raro, las microglias iban a hacer lo que tenían que hacer, ¿cierto? Fagocitar. Pero acá curiosamente no llegaba.
Bueno, los estudios posteriores al microscopio electrónico y otras técnicas asociadas revelaron de que existía una membrana. Y la membrana, fíjense ustedes, es relativamente sencilla. Claro, ahora es sencilla porque los componentes ustedes ya los conocen, ¿cierto? Que son básicamente los siguientes. Miren, aquí tenemos un vaso sanguíneo, eso que se ve de color rojizo ahí. ¿Ya? Ahí está el endotelio, esa es la célula endotelial, ¿se fijan? Ahí hay dos. Ahí están las uniones ocluyentes que unen los citoplasmas de las células endoteliales. Y ahí dibujaron también un eritrocito para que se vea que es un vaso sanguíneo. ¿Recuerdan ustedes que yo les conté en la clase, me parece que antepasada, les conté de que habían unas glías que tenían unos abultamientos en las proyecciones, en la parte final de sus proyecciones o prolongaciones, que se asociaban al endotelio, ¿cierto? De los vasos sanguíneos presentes en el sistema nervioso. Y esas glías, ¿cierto? Eran los astrocitos, las astroglias. Y además les conté que esos abultamientos tenían un nombre, ¿cierto? Que se llaman pie perivasculares. Bueno, esos pies perivasculares están muy bien dibujados aquí, obviamente están los puros choquitos nomás no dibujados en el resto de las prolongaciones, pero se entiende, ¿cierto? Que es básicamente así como se disponen, ¿cierto? Alrededor de los vasos. Entonces, ¿en qué consiste la barrera hematoencefálica? Bueno, la barrera hematoencefálica consiste en lo siguiente. Supongamos que vamos a tener aquí en el lumen una sustancia extraña, que puede ser un tóxico, podría ser una bacteria, podría ser un virus, podría ser cualquier agente extraño. Y ese agente extraño le interesa llegar, ¿cierto?, a la región parenquimatosa del sistema nervioso. Entonces, ¿con qué estructura se va a tener que atravesar esa sustancia para poder llegar finalmente a invadir las neuronas, ¿cierto? Y las glías que están ahí trabajando en sus sinapsis? Lo primero va a ser, ¿cierto?, tratar de pasar por estas uniones ocluyentes, que como ustedes saben, como ustedes ya lo aprendieron, son uniones férreas, membrana a membrana. Son como clavitos, como digo yo, que son estas proteínas llamadas ocludinas, que unen una membrana con la otra y no dejan pasar nada. ¿Ah? Así de simple, así de claro. Ya, ese sería el primer componente de nuestra barrera. Supongamos que logran pasar, supongamos que logran burlar esas zonas ocluyentes. Se van a encontrar ahora con la membrana basal del endotelio. Acuérdense que el endotelio es un epitelio, por lo tanto tiene una membrana, ¿cierto? O a lo sumo una lámina basal. Y esa lámina basal ya la estudiamos, ¿cierto? Tiene una cantidad de glucoproteínas, de colágeno, ¿cierto? De proteoglicano, etcétera, etcétera. Es un enredo. Por lo tanto, también va a ser complejo poder pasar por ahí. Probablemente podrá pasar también. Supongamos que pasan esa sustancia extraña. Y ahora se va a encontrar entonces con los pies perivasculares que están aquí. ¿Ya? Estos pies perivasculares que están aquí rodeando los vasos sanguíneos. Entonces, aquí va a ser tremendamente difícil poder pasar, ¿se fijan? Y si llegasen a pasar, se meterían en el citoplasma de la astroglia, ¿ya? Donde obviamente ahí los lisosomas los harían pedazos. Entonces, esas estructuras que acabo de enumerar, las uniones ocluyentes de las células endoteliales, la membrana basal del endotelio y los pies perivasculares, esos tres componentes forman la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Y caramba que es buena como barrera. Ahora, si eventualmente pudiese pasar esta barrera a algún agente extraño, tenemos otro señor acá que podría eventualmente también trabajar, ¿cierto? Que es la microglia, ¿cierto? Esa está en plena parénquima del sistema nervioso. Así que es bastante complicado poder pasar esta barrera porque es una excelente barrera, incluso un poco mejor que la que tienen los nervios, la hematoneural. Bueno, aquí tenemos un esquemita muy, muy genérico, por supuesto, no tiene mucho detalle, donde tenemos aquí el vasito sanguíneo, ¿cierto? Aquí está el endotelio que está muy mal hecho, ¿cierto? Ustedes saben por qué a qué me refiero, porque no son células de esa forma, pero bueno, vamos a hacer abstracción de eso. Tenemos aquí nuestra membrana basal y aquí tenemos nuestro astrocito también bastante
poco agraciados, esto vamos a decir eso mejor. Bueno, se supone que están ahí formando su bulbito, ¿cierto?, alrededor del endotelio. Entonces, como les decía, aquí están los elementos figurados que ya vamos a estudiar. Van a tener que pasar por aquí todas estas sustancias extrañas que eventualmente quieren llegar acá. Y si llegasen a pasar, aquí está la señora micróglea que se los va a comer. ¿Ya? Así que no tienen escapatoria. Ahora, en patología probablemente van a ver ustedes algunos casos, ¿cierto?, en que algunas sustancias eventualmente pueden pasar como el amoníaco, pero no me voy a meter en ese tema porque es patrimonio del patólogo. Bien, hablemos ahora de los plexos coroideos. Los plexos coroideos, ¿cierto?, son unas estructuras tremendamente importantes. Bueno, todo lo del sistema nervioso es importante, pero los plexos coroideos son los que producen el líquido encefalorraquídeo. Y los plexos coroideos en sí no son otra cosa que las células ependimarias, los ependimocitos, ¿cierto? Que, como les decía yo, algunos autores los clasifican como un epitelio cúbico simple, con cilios, que tiene por debajo de ella, ¿cierto?, una cantidad importante de vasos sanguíneos, tal como se ve aquí en este esquemita. Es decir, la materia prima, el componente líquido que va a constituir el líquido cefalorraquídeo que va a circular por acá, ¿cierto?, por el lumen, ya sea por los ventrículos, el espacio subaracnoideo, etcétera, no proviene de otro lado que del plasma sanguíneo. Ya, esto es lo mismo que cuando estudiamos la orina, ¿cierto? Cuando uno estudia la orina del riñón, ¿de dónde sale eso? Del filtrado glomerular y el filtrado del plasma, ¿cierto? Así que tampoco nos debe extrañar mucho eso. Es más o menos la tónica, la lógica. Ahora bien, los plexos coroideos, en estricto rigor y hablando de la morfología propiamente tal, están ubicados en puntos bien particulares, ¿cierto? Como por ejemplo el techo de los ventrículos 3 y 4, y en la parte, ¿cierto?, de las paredes laterales, o de las paredes, perdón, de los ventrículos laterales. O sea, particularmente en los ventrículos. Ahí están los plexos coroideos. Ahí existe entonces un componente, reitero, que estaría formado por los ependimocitos y también por tejido conjuntivo subyacente a estos. ¿Ya? Y en esos tejidos conjuntivos, reitero, una cantidad importante de vasos sanguíneos. O sea, más que importante, muchísimos vasos sanguíneos. Esa estructura, que son definidas ahora ya con términos más técnicos, proyecciones digitiformes, porque son como deditos, ¿ya?, que están hacia el espacio de los ventrículos, es lo que en conjunto se conoce como plexos coroideos, ¿ya? Son, en el fondo, ¿cierto?, estructuras que se proyectan hacia el ventrículo. Aquí tenemos, de hecho, una estructura ventricular, eso que ustedes están viendo ahí con la manito, ¿se fijan? Si no tuviese esa proyección que ustedes están aquí, tendríamos un espacio abierto aquí. ¿Se fijan? Un espacio donde habría líquido cefalorraquídeo. Pero, como existe un plexo coroideo, tenemos esa proyección. Y se fijan que son los ependimocitos los que se proyectan. Aquí se dibujó uno solo, pero son muchos. Para no complejizar el esquema, para eso se hizo uno solo. Y si ustedes se fijan, ahí están todos los ependimocitos que son los mismos que están acá. ¿Se fijan? Estos que están aquí se dan una vuelta en U ahí y forman esta proyección digitiforme. Pero en el centro de ellos existe tejido conjuntivo con vasos sanguíneos, muchos vasos sanguíneos. Entonces ese plasma que circula por esos vasos va a pasar el conjuntivo, va a llegar a las células ependimarias y las células ependimarias van a ir entonces produciendo mediante vías metabólicas, etcétera, etcétera, el líquido que posteriormente van a eliminar y van a drenar hacia el espacio. Esa es más o menos la idea. Ahora, insisto, aquí el esquema es relativamente simple porque dibujaron una sola proyección. Cuando uno estudia esto, como no es una proyección, sino que son muchas, ve lo que ustedes están viendo en este minuto. Por ejemplo, en esta foto, ¿cierto?, se ven varias proyecciones porque esa es la verdad. Así son. ¿Se fijan? Este es el lumen del ventrículo, eso que se ve ahí medio rosadito. Y estas son las proyecciones. Si ustedes se fijan, ahí tenemos los ependimocitos, en algunos casos se ven bastante bien, en otros casos medio deforme por el corte, por supuesto.
Y ahí, en esa área, se ve el tejido conjuntivo con vasitos. Esta tinción puntualmente, esta de acá arriba, no tiñe muy bien los vasitos, entonces no se ven muy bonitos. Esta de aquí se ve un poquito mejor, ¿ya? ¿Se fijan? Aquí están las proyecciones digitiformes. ¿Se fijan? Ahí está el epitelio, que en este caso sería, ¿cierto?, los ependimocitos. Ahí sería el tejido conjuntivo, esa zona más clarita, ¿ya? Acá tenemos otra con menos aumento todavía. Y a veces se ven como que estuviesen sueltas las estructuras, producto del corte, porque probablemente este que está aquí, ¿cierto?, se fue por detrás de la imagen, volvió hacia nosotros, después salió hacia afuera de nosotros y volvió. Entonces, cuando uno pasa la cuchilla, da la impresión que estuviesen sueltos. Pero esto es una sola estructura. Ya eso es lo que uno va aprendiendo con el tiempo. Y en este caso se tuvo suerte porque se ve casi entera la proyección. ¿Se fijan? Ahí se ve. Ahí se ve bastante bonita. Y ahí se ven algunos vasitos. Esta es otra tinción con mayor aumento, donde se puede ver, ¿cierto? Hay un vaso sanguíneo. Es una tinción que tiñe de amarillo los glóbulos rojos. ¿Ya? Y aquí están los ependimocitos y aquí está el espacio del ventrículo. ¿Ya? Entonces, básicamente en la práctica lo que ocurre es que tenemos una proyección donde ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Muy bien en este esquema los ependimocitos, el tejido conjuntivo, que obviamente no le dibujaron los componentes, pero nosotros sabemos que aquí hay fibroblastos, ¿cierto? Hay fibras colágenas, etcétera, pero sí dibujaron muy bien el vaso sanguíneo. ¿Se fijan? Ahí está, aquí está el lumen del vaso, aquí están los elementos figurados y por supuesto que hay plasma. Entonces aquí existe todo un mecanismo del cual no me voy a meter porque eso ya es parte de la fisiología, ¿cierto? Para finalmente el plasma que logra filtrarse de los vasos hacia las células es acá, ¿cierto? Reestructurado para finalmente constituir el líquido cefalorraquídeo. O sea, el líquido cefalorraquídeo en última instancia proviene del plasma. Ya, sobre el recorrido, bueno, esto lo vieron en anatomía, ustedes seguramente se deben recordar un poquito, ¿verdad? Eh, el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Que proviene de los ventrículos laterales, ¿cierto? Llega al tercer ventrículo a través de un orificio llamado orificio de Monroe. El tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio y posteriormente del cuarto existen tres orificios que comunican con el espacio subaracnoideo, dos de los cuales se llaman de Luschka y el tercero se llama de Magendie. Me parece que ahora tienen otros nombres, ¿ah? En este minuto no voy a meter mucho en la parte anatómica, pero esos son los nombres más o menos oficiales, que son los nombres en el fondo de los apellidos de los señores que los describieron. ¿Ya? Ahora, el líquido cefalorraquídeo, como ustedes saben, también se va hacia la región de la médula, ¿verdad? Por el canal del epéndice. Bueno, aquí hay un esquemita muy didáctico, siga la flecha, como dicen, ¿cierto? Donde se están produciendo, estos son los plexos coroideos, que fijan eso que se ven de color rojizo, y se van llenando, ¿cierto? Los espacios, en este caso estamos aquí en el tercer ventrículo, ahí se va, ¿cierto? La flechita lleva el líquido cefalorraquídeo, llegamos al cuarto ventrículo, de ahí se va hacia la médula una cierta cantidad y el otro, ¿cierto? Empieza a girar por el espacio subaracnoideo. ¿Se fijan? Y todos van girando y van llegando finalmente acá arriba, a esta zona. Y en esta zona se produce el drenaje, ¿ya? El drenaje de aquel líquido que ya tiene que ser, ¿cierto? Reciclado y se tiene que enviar a la sangre. ¿Y cómo se hace? A través de esos senos que les contaba adelante yo que están en la dura madre, ¿ya? En la dura madre. Entonces ahí va el líquido cefalorraquídeo y es expulsado literalmente hacia los senos. Y los senos están, ¿cierto?, asociados a venas. Aquí se ve muy bien eso, ¿eh? Si ustedes se fijan, aquí está la dura madre, esta es la dura madre que, como decía hace un rato, de repente, ¿cierto?, se separa, forman estos senos, y que tienen nombre, por supuesto, en este caso es el seno sagital superior. No voy a entrar en mucho detalle ahí, es un seno venoso. Y aquí está, ¿cierto?, el aracnoides. Se fijan que el aracnoide ahí como que irrumpe a través de la parte de la hojuela de la dura madre
y forma entonces esas estructuras que se llaman granulaciones aracnoideas, ¿ya? Que son como cabecitas, ¿ya? Cabecitas. Y esas son las que van a eliminar hacia el seno venoso que tiene sangre, van a eliminar el líquido cefalorraquídeo. Eso se ve mejor acá, miren, en este esquemita. Esta se llama granulación aracnoidea intravenosa. ¿Se fijan? Y ahí va el líquido cefalorraquídeo, este es el espacio subaracnoideo, y eso amarillo que ustedes ven en la explosión o la salida del LER, que ya ha sido, ¿cierto? Ha cumplido su ciclo. Y miren cómo se va después, se va por otros vasos, ahí aparecen las venas emisarias, etcétera, etcétera, atraviesan la zona ósea, ya, del hueso plano, donde esté ubicado, y obviamente se une a venas que están por fuera. Ahora, existen también algunas de estas granulaciones que son menores y más chiquititas que atraviesan directamente la dura madre, y esa granulación propiamente tal está ubicada en el diploe, ¿ya? Y en el diploe, ¿cierto? Se meten literalmente ahí, ¿cierto? O se asocian a las venas emisarias y eliminan ahí y drenan ahí su líquido cefalorraquídeo que ya ha cumplido su ciclo. Ya, estos son muy poquitos, ¿eh? La gran mayoría ocurre de esta manera, a través de las granulaciones aracnoideas intravenosas, en los senos venosos de la dura madre. Eso es básicamente, ¿cierto?, la forma que se drena el líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo se forma? Ya se lo dije, ¿cierto?, en los plexos coroideos. Bien, no sé si hay alguna pregunta, chicos, al respecto de cómo funciona esto, de cómo es la estructura histológica. Bien, vamos a dejar el tema del cerebro para uno de los trabajos que les voy a pedir que ustedes hagan en grupo para final del semestre. Y el tema de los receptores, ¿ya? Que lo vamos a abordar también un poquito en la parte de piel. Eh, en los apuntes está bastante bien explicado eso, así que para las personas que les corresponda realizar ese pequeño seminario, van a tener harta información, aparte, por supuesto, de la que puedan obtener de los libros, etc. Entonces, muchachos, nos quedaría pendiente el cerebro y nos quedaría pendiente receptores, que lo vamos a dejar entonces para los trabajos. Y con esto entonces estaríamos cerrando nuestro tejido nervioso, que como les decía el otro día, fue mucho más que tejido nervioso, porque en la práctica lo que revisamos fue el tejido nervioso en las primeras clases, pero también, ¿cierto?, analizamos varios órganos nerviosos. Entonces, vamos a irnos al último tejido básico, ¿cierto? Y el último tejido básico es el tejido sanguíneo. Yo les voy a subir probablemente mañana el apunte de tejido sanguíneo. Esta materia está en apuntes también, así que se las voy a subir completo para que tengan el apunte. Y les voy a subir también los PPT que yo utilizo, ¿ya? Que son los que uso en las clases. Bien, ¿alguna duda, chicos, con tejido nervioso? Quedó más o menos clarito, ¿no? ¿Se entendió más o menos todo? En el apunte hay un poquito más de información para que ustedes lo puedan complementar, ¿ya? Bien, vamos a entrar entonces en el análisis del tejido sanguíneo. Tejido sanguíneo que es tremendamente importante, principalmente para ustedes, ¿ah? Porque para efecto de diagnóstico uno puede extraer tanta información del tejido sanguíneo, es inmensurable la cantidad de información y que puede derivarnos a un muy buen diagnóstico, ¿ya? Bueno, el tejido sanguíneo, para algunos, ¿cierto? Una variante especializada, el tejido conectivo, para mí no, para mí es un tejido aparte, ¿cierto? Que tiene sus propias características y por lo tanto, ¿cierto? Merece ser estudiado como aparte. Es un tejido que está ubicado en un compartimento, ya un compartimento cerrado, en el caso de la especie humana, porque en los organismos inferiores es abierto, que se llama aparato circulatorio. ¿Ya? Y además, ¿cierto? Ese sistema circulatorio, ese aparato circulatorio, que vamos a ver después que terminemos de ver este tejido, está además regulado por el movimiento, ¿cierto? La contracción y la relajación de una bombita que se llama corazón, ¿ya?
Entonces, el tejido sanguíneo está en un movimiento constante, regular y unidireccional, o sea, en un solo sentido. Y fíjense que no es menor la cantidad de tejido sanguíneo que nosotros tenemos para una persona prototipo de 70 kilos. 5,6, o sea, el 8% del peso corresponde al tejido sanguíneo, o sea, no es menor, ¿cierto?, el componente. Aquí tenemos, ¿cierto?, fotitos bien bonitas, por ejemplo, esta, donde se ve, ¿cierto?, los elementos figurados, ya les voy a decir por qué se habla aquí de elementos figurados y no de células, que van circulando dentro de este vasito, que se ve muy bonito, aquí se ve el endotelio, se fijan, y el interior de él, ¿cierto? Esta es una foto en tridimensión, por eso se ve así. Y acá también, ¿se fijan? Ahí también se ve, ¿cierto?, cómo un vaso se bifurca o dos vasos se juntan y se asocian y forman un tercero. Y ahí se ven las células endoteliales y los eritrocitos. Y estas son las dos tipos, ¿cierto?, de circulación que nosotros tenemos, acuérdense, en anatomía, ¿cierto?, la circulación mayor, la circulación menor. Bueno, es importante para ustedes conocer cómo uno puede obtener sangre, ¿ya?, de un paciente. Hay, bueno, hay varias formas, pero hay dos que son clásicas y yo se las voy a comentar muy bien. La primera se llama punción venosa, que consiste en extraer, ¿cierto?, una cantidad de sangre, la que sea necesaria para los exámenes que se requieran, a partir, ¿cierto?, de un sector del brazo que es la M venosa. Ya, ustedes saben a qué me refiero, la M venosa. La otra posibilidad, pero que se obtiene una cantidad menor de sangre, bastante menor diría yo, es lo que se llama la punción capilar, que consiste literalmente, en un sentido muy sencillo, es pinchar el dedo del paciente, desechar la primera gotita y la segunda ocuparla para obtener una muestra. Obvio que aquí la cantidad de muestra es muy pequeña, muy diminuta, por lo tanto, eventualmente podríamos hacer un frotis y podríamos hacer un hematocrito y hasta ahí nomás se nos acabaría, ¿cierto?, el potencial de la muestra. A propósito de eso, una de las técnicas que se hace por punción capilar y también se puede hacer por la otra, por punción venosa, es un examen conocido con el nombre de hematocrito. El hematocrito es el porcentaje de elementos figurados que una persona posee. Y cuando hablo de porcentaje, estoy refiriéndome a un valor que fluctúa entre 1 y 100%, ¿cierto? Entonces, se han determinado, se han estandarizado los porcentajes que nosotros tenemos de elementos figurados y se ha hecho, ha determinado un cierto rango, ¿cierto? Un cierto rango que se considera normal y el porcentaje que sobra, ¿cierto? Va a corresponder al porcentaje de plasma, ¿ya? Regularmente, ¿cierto? El porcentaje de elementos figurados es menor que el de plasma. Estamos hablando de un promedio 45, 43%, ¿cierto?, de porcentaje de elementos figurados, que sería el hematocrito, y un 55 más, ¿cierto?, de plasma, ¿ya? Ahora bien, cuando se toma una muestra de porción capilar, que en el fondo, ¿cierto?, se hace con una lancetita, que obviamente está estéril, se extrae, ¿cierto?, algunas gotitas de sangre y se puede llenar un microcapilar, que es lo que ustedes ven aquí, ¿cierto?, que se venden en estos tubitos. Se llaman microcapilares, que en su interior tienen, ¿cierto?, a pesar de que son finitos, ¿cierto?, pero tienen en su interior un anticoagulante que evita que la sangre que suba, que asciende por capilarización, por capilaridad, un fenómeno físico, ¿cierto?, que va ascendiendo a medida que yo voy extrayendo las gotitas de sangre del paciente, se coagule. Una vez que yo tengo mi tubito relativamente lleno, más o menos hasta esa altura, le coloco un taponcito abajo, ¿cierto? Un taponcito de una masilla especial, y lo coloco entonces en este aparatito que es una centrífuga, una microcentrífuga. Ahí coloco los capilares, que son los que están acá, ¿cierto?, de los distintos pacientes. Le pongo la tapita, lo coloco aquí, ¿cierto?, tapo la centrífuga y lo echo a andar por una cantidad de revoluciones y por un tiempo determinado. ¿Qué ha ocurrido después de eso? Una vez que se ha producido la centrifugación, entonces yo voy a tener un tubito como el que ustedes ven acá, ¿cierto? Donde tengo el total de la sangre que coloqué, que va desde aquí hasta acá abajo, pero voy a tener un sedimento, que sería este que se ve de oscuro, donde estarían, ¿cierto?, los elementos figurados. Prioritariamente los eritrocitos, porque estamos hablando de un promedio de 5 millones por milímetro cúbico, así que son muchísimos. En cambio, los glóbulos blancos son muy poquitos, están arriba, casi no se ven,
en una capita muy delgada y casi insignificante sobre esta una capita de plaquetas. El resto, todo esto es plasma. Todo esto es plasma. Entonces, tomo mi microcapilar y lo coloco en este patrón, ¿cierto? Matemático, y hago coincidir la parte superior con la parte inferior aquí. ¿Se fijan que hay una diagonal? Entonces lo muevo hasta que me coincida aquí esa partecita con esta y la de abajo con esta. Y eso lo miro acá y me va a dar un porcentaje, que es el porcentaje de elementos figurados principalmente rojos, o sea, glóbulos rojos. Y eso va a ser mi hematocrito, ¿ya? Ese es un valor porcentual que también se puede hacer con venosa y con un tubo grande, como el que ustedes ven aquí. Ahí obviamente necesito una centrífuga mayor, pero también lo puedo hacer, ¿ya? También centrifugo y voy a tener, ¿cierto?, mi hematocrito, voy a tener mi plasma y entre medio, ¿cierto?, unas capas muy finitas de leucocitos, perdón, y de plaquetas. Bueno, los valores de hematocrito, y esto hay que aprendérselo, chicos, en el hombre va de 40 a 46%, ¿ya? La mujer un poquito más bajo, porque tiene un poquito menos de eritrocitos, entre 37 y 42. Esos son los rangos normales. Pero sí hay que decir algo con respecto a estos rangos. Esto va a depender mucho de los lugares geográficos. Si ustedes van a trabajar cuando sean profesionales a Calama, lo más probable es que varíen un poquito los datos, pero nunca tanto, nunca tanto. No es lo mismo bajar a una cierta altura sobre el nivel del mar que trabajar sobre el nivel del mar. Pero esos son los rangos más o menos, ¿cierto?, que se utilizan. ¿Cómo se hace ahora un frotis sanguíneo? Un frotis sanguíneo que nos puede revelar una cantidad de información que ustedes ni siquiera se imaginan. Es simplemente tomarle una gotita, podría ser por punción capilar, ¿cierto? Porque una gotita. Siempre cuando hago punción capilar desecho la primera gota, la segunda la ocupo y coloco la gotita en un portaobjeto, que es el que tiene aquí, ¿cierto? En el dibujo, ese es el portaobjeto. Coloco una gotita y con otro vidriecito un poquito más delgado que se llama extensor, que es un vidrio parecido al portaobjeto, pero más delgado. Yo hago un extendido de esa gota a través de todo el portaobjeto. De tal manera entonces que al final yo voy a obtener un frotis sanguíneo. Cuando yo digo frotis sanguíneo, digo extendido, ¿ya? Ahora, hay varios tipos de frotis que uno hace, no solamente un extendido de sangre, puede ser un extendido, ¿cierto?, de secreción nasal, puede ser secreción vaginal, un extendido de médula ósea, qué sé yo. Por eso que uno dice frotis sanguíneo, que hay varios tipos de frotis. Ahora, lo que no debemos olvidar que cuando hablamos de un frotis, lo que vamos a ver al microscopio son las células enteras, enteritas, no en corte como lo que hemos visto para atrás en todos los otros tejidos. ¿Se acuerdan que en los otros tejidos hemos visto cortes? Transversal, diagonal, qué sé yo, longitudinal. Aquí no, aquí vamos a ver los elementos figurados enteritos, ¿ya? Como los globitos, así para que me entiendan. Ahora, para poder confeccionar un frotis necesitamos ciertos materiales, algunos son bastante obvios, el objeto, el extensor, la sangre del paciente, bla, 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 pero lo más importante, aparte de la sangre, por supuesto, es el colorante. Este colorante se usa en todo el mundo. Ahora, no es el único, por supuesto, hay muchos más, pero este es el mejor, y por eso que se usa en todo el mundo. Se llama My Greenwald Jensen. My Greenwald Jensen. Este es uno de los pocos colorantes que yo les voy a pedir que se lo aprendan, porque se usa en todas partes. Es el que por consenso, digamos, se utiliza en todo el mundo, o casi todo el mundo. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué se habla de elementos figurados en el tejido sanguíneo? Se habla de células. La respuesta es la siguiente. Se habla de elementos figurados porque los componentes del tejido sanguíneo no son todos células. Son células, los eritrocitos o hematíes o glóbulos rojos, tienen esos tres nombres, los leucocitos o glóbulos blancos, y en el tercer lugar están las plaquetas que no son células. Las plaquetas son solamente fragmentos del citoplasma de una célula más grande que vive en la médula ósea y que se llama megacariocito. Esa célula fragmenta su citoplasma, no su núcleo, su citoplasma,
Y esos pequeños fragmentos salen a la sangre periférica y se llaman plaquetas. En los organismos inferiores, como los anfibios, sí, ahí existen células con núcleo. Y en ese caso se llaman trombocitos. Pero en el caso humano, no se llaman trombocitos, se llaman plaquetas. Por esa razón no podemos hablar de células, tenemos que hablar de elementos figurados. ¿Ya? Ahora, si nos queremos referir, por supuesto, solo a los eritrocitos, podemos decir que son células. Si queremos referirnos solo a los leucocitos, también vamos a decir que son células. Pero cuando lleguemos a las plaquetas, ahí no vamos a poder hablar de células. Ahora, entre esos elementos figurados existe un componente, ¿cierto?, que sería el componente extracelular, que es el plasma. Y aquí la razón que algunos dicen que este sería un tejido conectivo, porque las células o componentes, ¿cierto?, en general estarían separados por una matriz extracelular que sería el plasma. Esos son los argumentos, ¿cierto?, que dan las personas que defienden esta postura. Bueno, los eritrocitos son muy sencillos, la verdad que no tienen mucha complejidad. Vamos a dedicar bastante tiempo a estudiarlos, sí, porque nos pueden revelar muchas cosas. Pero los leucocitos son un poquito más complejos, porque los leucocitos son varios tipos, ¿ya? Regularmente los leucocitos se clasifican en dos grupos, los llamados granulocitos y los mal llamados agranulocitos. ¿Por qué les digo mal llamados agranulocitos? Porque también tienen gránulos. ¿Cuál es la historia de esto? ¿Cierto? La historia es muy simple. Los elementos figurados de la sangre fueron descritos en el 1800 y algo, 1890. Entre ellos el señor Malpighi trabajó en eso. Seguramente les debe sonar ese apellido. Bueno, en esa época los microscopios que existían no eran los microscopios que existen hoy en día. No existía el microscopio electrónico y muchas de las técnicas que hoy día se utilizan para hacer análisis celulares no existían. Eran precarios para ese entonces, eran avanzados, pero para nosotros eran precarios. Por lo tanto, Malpighi y colaboradores encontraron de que habían algunos leucocitos que tenían gránulos en su citoplasma, con su microscopio, por supuesto, otros que no tenían. Entonces decidieron clasificarlos en los que tenían gránulos como granulocitos y los que no tenían gránulos como agranulocitos, o sea, sin gránulos. Acuérdense que la A en latín es sin, agranulocito sin gránulos. Bueno, pasó el tiempo, apareció el microscopio electrónico, aparecieron microscopios mejores, ópticos y otros más, y se encontró que estos caballeros que supuestamente no tenían gránulos, sí los tienen. Lo que pasa es que son muy pequeños, muy finos, y con esos microscopios de aquella época no se podía vislumbrar con claridad. Ahora, ¿se mantiene este nombre? Sí, hasta estos días. Se sigue manteniendo y los autores lo siguen usando. ¿Ya? Hago esa aclaración para que no se confundan cuando analicemos la citología de cada una de estas células. Bueno, los granulocitos son el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo, y los granulocitos, el linfocito y el conocito. Todos estos nombres ustedes ya lo han escuchado muchas veces. Hablemos antes de eso, sí, del plasma. El plasma que nosotros lo podemos obtener, ¿cierto?, a partir de una muestra de sangre a la cual hemos agregado en el tubito anticoagulante. ¿Por qué es necesario agregarle anticoagulante? Por una razón muy obvia, porque si no le agrego, se me va a coagular la sangre y no voy a poder estudiarla, ¿cierto? La coagulación significa aglutinación de la sangre, forma, ¿cierto?, una masa de elementos figurados. Entonces me es tremendamente difícil poder estudiar los elementos por separado. Van a estar todos apelotonados ahí, todos juntos, ¿cierto? Entonces no me permite observarlos con claridad. Entonces a mí me conviene tener una muestra de sangre, ojalá que las células estén bastante separaditas, ¿cierto? Puedan vislumbrarse, analizarse una a una, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso entonces es conveniente usarle anticoagulantes. Existen anticoagulantes naturales y anticoagulantes de laboratorio. Se compran, entre paréntesis, amonio, lepta y otros tantos. Y el natural es uno que ustedes conocen, ¿cierto? Que es la heparina. Acuérdense la heparina, ¿cierto? Nos revisamos cuando vimos tejido. Bueno, el plasma como tal es un líquido transparente, de color medio amarillento, viscoso, ¿cierto? Y más o menos el 55% de la volemia. Acuérdense la volemia, ¿cierto? El volumen sanguíneo. Se obtiene siempre por centrifugación de la sangre al cual se le ha agregado anticoagulante. ¿Qué pasa cuando no le agrego anticoagulante? Se me forma un coágulo. Y el coágulo,
pasado ya una cierta cantidad de tiempo, forma o sea, expele, mejor dicho, un exudado. Y ese exudado se llama suero, ¿ya? Que no es lo mismo que el plasma, las diferencias son muy pequeñas, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene fibrinógeno y el otro no tiene fibrinógeno. Esa es la única diferencia. Y bueno, y desde el punto de vista técnico, la diferencia es más grande porque no puedo trabajar con un coágulo como trabajo con anticoagulante, ¿cierto? Eso es importante. Ahora, en el plasma yo puedo tener un montón de elementos, ¿ah? Puedo tener principalmente agua, que es lo que más hay, pero también puedo tener electrolitos, como el cloro, ¿cierto? El potasio, el sodio. Yo puedo pedir la cantidad de electrolitos que tiene un paciente en su plasma, en una técnica que se denomina electrolitos plasmáticos. Eso se hace en un laboratorio, ustedes pueden pedir cuánta cantidad de sodio circulante hay patrones para eso, ciertos valores normales, etc. Proteínas, un sinfín. Aquí tenemos un mundo de moléculas. Tal vez las que hemos comentado en clases previas son las inmunoglobulinas, ¿cierto? Los anticuerpos. Esas son proteínas. Gases, tenemos oxígeno y tenemos cierto CO2. Metabolitos, bueno, un mundo, aminoácidos, glucosa, urea, lipoproteínas, ni hablar, ¿cierto? Acuérdense que los lípidos, perdón, tienen que viajar, porque son hidrofóbicos, tienen que viajar siempre como en un vehículo proteico. Por eso se habla de lipoproteínas. Hormonas, todas las que ustedes se imaginen, ¿cierto? La T3, la T4, la insulina, etcétera. Vitaminas, todas las que ustedes se imaginen, también, ¿cierto? En el plasma. Por lo tanto, el plasma es un excelente elemento para poder detectar alguna alteración que eventualmente pueda tener un paciente. Por ejemplo, el más clásico de todo, ¿cierto? Una glicemia. Entre paréntesis, todos los exámenes que terminan en anemia se refieren a sangre. Todos los que terminan en uria significa orina. En este caso es emia. Glicemia, cantidad de glucosa en la sangre. Ese es un examen clásico, ¿cierto? Que se lo hacen principalmente las personas a las que se sospecha que puede tener una diabetes. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea, ¿cierto? Como futuros profesionales, es que ustedes siempre, siempre estimulen a las personas, no necesariamente a los pacientes, sino que a todo el mundo, a que se chequeen. Porque hacerse un chequeo significa prevenir. Y prevenir significa ahorrar. Aunque la gente lo entienda al revés, ¿cierto? Dicen, no, me va a estar haciendo un examen, voy a gastar plata. Claro, pero cuando tengas la enfermedad voy a gastar el triple o el cuádruple. Por lo tanto, es mejor gastar poco en un examen que después gastar mucha plata tratando de mejorarse de una patología que a lo mejor puede ser hasta irreversible. Entonces ahí la labor de ustedes es súper, súper, súper importante. Aquí está la comparación, ¿cierto?, entre plasma y suero. ¿Por qué se origina el coágulo en este tubito? Por el vidrio. El vidrio desencadena el proceso de coagulación aquí, a diferencia de cómo se desencadena in vivo en nuestro organismo, ¿ya? Ahí se desencadena por otros factores, que son los factores de coagulación. Aquí es el vidrio el que desencadena el proceso. Y bueno, y ese exudado que aparece ahí es el suero, ¿ya? Y este otro que tiene anticoagulante es el plasma. Es típica pregunta de PSU, ¿cierto? Ya, los elementos figurados, como decía, ¿cierto? Son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los glóbulos rojos que tienen forma bicóncava, ¿se fijan? Por frente son así, de lado son así. Los glóbulos blancos o leucocitos, que son 5, ya, linfocito, monocito, neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Y las plaquetas que son pequeñitas, esas puntitos que ustedes ven ahí, son las plaquetas. Son muy chiquititas, 2 a 4 micras. No es más que eso. Así se ven los eritrocitos, ya en una fotografía, digamos, tridimensional, con barrido. ¿Se fijan la forma bicóncava? ¿Ya? Miren esa se ve bastante bonita. Ahí está la biconcavidad. Por lo tanto, aquí en esta área que estoy marcando con la manito voy a tener mayor cantidad de hemoglobina y acá al centro voy a tener menos hemoglobina. ¿Eso cómo lo veo al frotis?
veo que aquí tengo un halo más claro porque tengo menos hemoglobina. En cambio, aquí se ve más oscuro porque tengo más hemoglobina. Aquí veo algunos eritrocitos viajando cómodamente por el interior de un vaso. Ese es el endotelio, eso que ustedes ven de fondo, y estos son eritrocitos y esas son plaquetitas, esas que van ahí. Bueno, cuando hablamos de eritrocitos en tamaño, vamos a considerar dos valores, ¿cierto? Cuando está de frente y cuando está de lado. Cuando está de frente, el diámetro es de 7.2 micras, y cuando está de lado se saca un promedio de las zonas más anchitas de esta y más o menos el promedio da 2,1 micras o 2 micras más o menos. ¿Ya? ¿Cuánto dura un glóbulo rojo circulando en sangre? 120 días. A los 120 días, él decide irse al vaso o a la médula y ahí se muere, se recicla. Bueno, esto lo saben también por la PSU, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros colocamos eritrocitos en distintas soluciones? Solución hipotónica, solución isosmótica, solución hipertónica. Nosotros tenemos nuestro plasma en solución isosmótica, por lo tanto nuestros eritrocitos mantienen su forma sin mayores inconvenientes. Felizmente, ¿cierto? Bueno, para estudiar los eritrocitos, regularmente en hematología se consideran tres parámetros de estudio. El primero de ellos se denomina anisocitosis. Anisocitosis. La anisocitosis significa variación del tamaño del eritrocito. Ya, eso es. Entonces, de ahora en adelante, cuando hablemos del tamaño de los eritrocitos, vamos a decir cómo es su anisocitosis. Ya, ese es el término técnico que vamos a usar. Y dentro de la anisocitosis tenemos dos posibilidades, ¿cierto? Cuando el eritrocito está por sobre las 7.2 micras, lo vamos a llamar macrocito, y cuando está por debajo, lo vamos a llamar microcito. Fíjense qué fácil. Y cuando es normal, generalmente hablamos de normocito, ¿ya? Normocito, que sería como la forma regular, 7,2. Bueno, eso se ve en un frotip. Cuando nosotros hacemos un extendido de sangre, podemos revisar lo que técnicamente se llama revisión de la serie roja. Revisión de la serie roja significa analizar los eritrocitos, pero técnicamente uno la nombra así. Y cuando habla de la serie blanca se está refiriendo a los leucocitos. Entonces, si consideramos este señor que está aquí, ¿cierto? Con la flecha como un normocito en este frotis, podemos a partir de este, ¿cierto? Más o menos vislumbrar los macro y los micro. Entonces, miren ustedes ese, que sería el normo. Miren este de aquí, está un poquito más grande, por lo tanto este sería macro. ¿Ya? Miren este que está aquí, que es pequeñito, con respecto a este, me refiero, sería microcito. Estos no, porque son glóbulos blancos, esos que tienen ahí. Miren ese es un microcito, ¿cierto? No, se llama igual microcito, pero es chiquitito. ¿Ya? ¿Se fijan? Hay algunos que son más grandes, aquí hay otro macrocito, hay unos intermedios, qué sé yo. ¿Se fijan? Aquí se nota, ¿cierto? Cuando uno observa este frotis, una cierta anisocitosis. ¿Qué estoy diciendo con eso? Se observa una cierta diferencia de tamaño. Ah, ya. Lo que pasa es que las plaquetas no tienen halos, Diego. No tienen, por ejemplo, este que es chiquitito tiene ahí un puntito blanco, ¿te fijas? Y las plaquetas son como puntitos. Esa es una plaqueta, ese que está ahí, ¿te fijas? Es un puntito. Si tú lo comparas con ese, te vas a dar cuenta al tiro que es un microcito y en este otro caso es una plaqueta. Bueno, todo esto se va adquiriendo a medida que uno ve frotis, ¿ah? Este es el primer frotis que ustedes ven, así que obviamente que les puede resultar un poco difícil. Bueno, aquí tenemos otro frotis. Fíjense que aquí claramente podemos ver un macrocito. Ahora ya no necesitamos tener uno que sea normo para fijarnos, ¿cierto? Porque este claramente es grandotote. ¿Se fijan? Este es uno normal. ¿Se fijan? La mayoría son relativamente normales los eritrocitos de este frotis. Pero apareció este macro, ¿cierto? Y esa es una plaqueta, a propósito de plaquetas. ¿Ah? Ese que está. Y los microcitos, ¿cierto? Aquí tenemos dos frotis.
Estos de aquí son microcitos, estos chiquititos, bueno, se ven muchos, ¿ah? Muchos microcitos, considerando, ¿cierto?, que este de aquí es uno normal. El normal siempre tiene un halo blanco al centro, es más clarito y más rojito o más oscuro en la periferia. Entonces, si ustedes comparan este normocito con este claramente es un microcito y este también. Y ese también, y ese también. ¿Se fijan? Entonces uno tiene que ir adecuando el ojo. ¿M? Eso es lo que ocurre. Lo mismo que cuando hacíamos corte, que ustedes iban ubicando el ojo, ¿cierto? Acá pasa lo mismo. Aquí igual, miren ustedes, uno mira este flotí y se da cuenta al tiro que hay algunos microcitos. Por ejemplo, S, S, ¿cierto? S también. Todos esos son microcitos, ¿ya? Busquemos un normocito, algo que sea un eritrocito normal. Cuesta un poquito en este froti que está ahí marcada microcitosis. Marcada, o sea, hay muchos microcitos. ¿Cómo se informan? Se informan por cruces, ¿ya? Por cruces. Entonces a ustedes les va a llegar la siguiente información. Cuando tengo muchos, como por ejemplo aquí, yo tengo muchos, aquí se informa con, en este caso puntual, más o menos serían 3 cruces. Las cruces van desde 1 a 4, ¿ya? Donde una son uno de otro, algunos. Donde 2 cruces sería más o menos, ¿cierto?, regular. 3 cruces ya una cantidad apreciable. Y 4 cruces, que es el máximo, ya casi todos son microcitos en este caso puntual. Todos los parámetros se informan por cruces, ¿ah? Ustedes dirán, qué subjetivo, ¿cierto? Porque va a depender del ojo. Lo que pasa es que los tecnólogos, que son los que informan esto, están habituados a eso, entonces fácilmente saben cuando son 3 cruces, 2 cruces, y ustedes se supone que también tienen que entender ese lenguaje. ¿Ya? Ese es un glóbulo blanco, por si acaso, parece que está ahí, ese grandote. Ya. El segundo indicador que se utiliza para la serie roja es la anisocromía. Vayan aprendiéndose estos términos, chicos. Los van a usar todos los días de su vida. Bueno, eso viene de cromos, ¿cierto? Cromía, cromos, color, variación del color, aniso, variación del color. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el color aquí? Bueno, tiene mucho que ver porque resulta que en base al color que tengan los eritrocitos, nosotros indirectamente podemos saber cuánta es la cantidad de hemoglobina que tiene. No, por supuesto, con un valor cuantitativo. No podemos decir, mire, este tiene 3, tiene 2, no. Solamente podemos decir tiene harto o tiene poca, ¿no? Si el glóbulo rojo es muy paliducho, muy blancucho, obviamente tiene poca hemoglobina. Si se ve intensamente teñido, tiene cierto alta hemoglobina. Ahora, en términos genéricos, ¿cierto? La anisocromía se define como la variación del color del eritrocito. Y esa variación de color está directamente relacionada con la variación de la concentración de la hemoglobina que el eritrocito lleva. Entonces vamos a tener un eritrocito que tiene la capacidad máxima de hemoglobina que pueda tener, con su forma bicóncava, por supuesto, y a ese eritrocito lo vamos a llamar eritrocito normocrómico. En cambio, pueden haber eritrocitos que tengan baja cantidad de hemoglobina, o sea, se vean muy paliduchos, y esos serán hipocrómicos. Cuando la persona tiene una baja tasa de hemoglobina circulante, esa persona tiene anemia, porque la anemia está definida como la disminución de la tasa de hemoglobina circulante, no la cantidad de eritrocitos como creen muchos. Ahora, ¿que puede deberse una anemia a la disminución de los eritrocitos? Sí, por supuesto que puede deberse, porque si tengo menos eritrocitos, tengo menos hemoglobina. Pero a veces las personas pueden tener un recuento normal de eritrocitos, igual pueden tener anemia. Porque la anemia, vuelvo a repetir, es la disminución de la concentración de hemoglobina. Se puede tener todos los eritrocitos del mundo, pero esos eritrocitos son todos paliduchos, ¿ya? Por lo tanto, tengo anemia igual, aunque tenga un recuento normal. Entonces, eso hay que tenerlo bien clarito. Ahora, ¿puede existir un eritrocito hipercrómico? O sea, que tenga mucha hemoglobina. En teoría no, porque los eritrocitos normales, los normocitos, ese que es bicóncavo, ¿cierto? Que tiene 7,2, 2,1 de ancho, qué sé yo, ese tiene todo lo que puede tener, no puede tener más. Eso es lo máximo. ¿Cuándo podría tener más?
cuando el eritrocito, en vez de tener forma bicóncava, va a ser una pelotita, ya un esferocito, que lo vamos a ver después. Ahí tiene más, y ahí estamos hablando de un eritrocito hipercrómico, porque tiene más de lo que debería tener normalmente. Pero son casos bien escasos, no son la mayoría. La mayoría de los casos que se ven anormales son de hipocromía, ¿ya? Eso es lo que más se ve en anormalidad. Bueno, estos valores que también hay que aprendérselos, ¿cierto? Son los valores de hemoglobina que se detectan en el laboratorio. En la mujer, 11,5, 14,5 gramos por decilitro de sangre. Y en el hombre, 13,5 a 16 gramos por decilitro de sangre. Ya, esos son los rangos normales. Si yo tengo una hemoglobina bajo 11,5 en una mujer, lo más probable que al revisar el frotis, yo me voy a encontrar con hipocromía. Suena lógico, ¿cierto? En el caso del hombre pasa lo mismo. Si tengo una hemoglobina de 11 en un hombre y miro el frotis, tengo que de seguro ver eritrocitos hipocrómicos, ¿cierto? A menos que tenga un recuento de eritrocitos muy bajo. Entonces ahí tengo que hacer un recuento de eritrocitos, ¿ya? Esa podría ser otra opción. Entonces tengo que ir descartando un examen con otro. Bueno, aquí tengo claramente dos frotis con hipocromía. Fíjense los halos, ¿se fijan? Son bastante grandes. Ese sería un eritrocito normal, ese que está ahí, que estoy marcando con la manito. Pero este, miren este, ¿ya? Y ni hablar de este, porque este tiene más todavía. Fíjense, miren los halos son inmensos. ¿Se fijan? Y además tengo anisocitosis. Miren, tengo microcitos aquí. O sea, puedo asociar los dos parámetros que he visto. Puedo tener microcitos hipocrómicos, o sea, microcitos, eritrocitos pequeños con poca hemoglobina, típico de las anemias ferropénicas, por ejemplo, por falta de fierro. ¿Ya? Puedo tener macrocitos hipocrómicos, o sea, células grandes, pero con poca hemoglobina. ¿Ya? Se pueden dar todos esos casos. Entonces uno tiene que tener atento estos dos parámetros que les he enseñado en esta clase. Bueno, ustedes saben por bioquímica, ¿cierto? Que la hemoglobina es una estructura que tiene 4 cadenas polipeptídicas, ¿cierto? 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, y que tiene asociados 4 núcleos pirrólicos que son pigmentos correspondientes al hemo. Por eso que la molécula se llama hemoglobina. La globina es la parte proteica y el hemo es la parte pigmentaria, ¿ya? ¿Cuál es más importante? Bueno, todo es importante, por supuesto, pero el grupo N es el importante porque tiene al centro un átomo de fierro, tiene los 4 núcleos pirrólicos, ¿cierto? Y el centro tiene un átomo de fierro que se asocia al oxígeno. Por eso que es importante. Bueno, como buena molécula, ¿cierto? Tiene como buena proteína conjugada, ¿cierto? Porque tiene pigmento y cadenas polipeptídicas. Tiene estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿cierto? La primaria es la secuencia, el orden, ¿cierto? El número de aminoácidos o residuos aminoácidos. La secundaria, ¿cierto? Es estructura plegada o estructura en alfa hélice. La terciaria es la disposición tridimensional de las moléculas, ¿cierto? Y la cuaternaria es cuando están acopladas las 4 cadenas y se ve, ¿cierto? La arquitectura completa de la molécula. Ya, eso es bioquímica, ¿cierto? Eso ustedes lo dominan. ¿Cuántos tipos de hemoglobina existen en total, en el adulto, en el niño, en el feto, qué sé yo? Bueno, existen 4 tipos de hemoglobinas en nuestra vida. Voy a partir por la del embrión primero. La del embrión se llama hemoglobina de Gower. ¿Ya? ¿Es igual a la que acabo de explicar? No, porque tiene variaciones en los aminoácidos. ¿Ya? Y al tener variaciones en los aminoácidos, entonces ya tiene otro tipo de cadenas. Pero igual está constituida por 4 cadenas polipeptídicas, ¿cierto? Y por grupos M. Después tenemos la hemoglobina fetal, que nosotros como adultos todavía tenemos hasta un 1% de toda nuestra hemoglobina. En el caso del feto es un 100% y cuando recién nacemos un 80%, todavía nos queda DF. Pero después va cambiando y mayoritariamente tenemos la hemoglobina A1, que es el 97% de la hemoglobina total del adulto, o sea, nosotros. Y tenemos otra hemoglobina que es la A2,
que es un 2,5% de la hemoglobina total del adulto. ¿Cuál es la diferencia entre la A1 y la A2? Las cadenas, por supuesto. La A1, como ustedes aprendieron en bioquímica, son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y en la A2 son 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. ¿Por qué se llaman delta? Porque son diferentes a las beta en su secuencia aminoácidica. Existe también una hemoglobina que se da solamente en estados patológicos, que es la hemoglobina S, que se da en un tipo de anemia muy particular que se llama anemia drepanocítica o anemia falciforme, ¿ya? Esta patología se detecta de inmediato con un frotis. O sea, basta un frotis y listo, ¿ya? Y fíjense ustedes lo curioso que ocurre aquí, o sea, no lo curioso, sino lo pequeño, la pequeña falla que existe, pero es tan ínfima que determina fenotípicamente que los eritrocitos cambien de forma. Fíjense que en esta anemia, las personas que la poseen, ¿cierto? El aminoácido 6 de la cadena beta, que regularmente es glutamina, está reemplazado por otro aminoácido que es valina. O sea, aquí hay un problema genético que se traduce en un fenotipo en el cual los eritrocitos se ven como se ven acá, alargados. Obviamente que no todos, ¿cierto? Dependiendo del grado de la anemia. Tienen esta forma de boomerang o media luna. ¿Ah? Es típico eso. Entonces, esta es la famosa anemia drepanocítica o anemia falciforme, que ustedes la van a estudiar también con detalle en patología. Bueno, la hematosis es básicamente la función en la cual están involucrados los eritrocitos, ¿cierto? La captación del oxígeno, llevarlo a los tejidos, ¿verdad? Y entregar ese oxígeno a cada una de las celulitas. Bien, el tercer parámetro, ¿cierto? Es la poiquilocitosis. La poiquilocitosis consiste en la variación de la forma, ¿ya? El primero era el tamaño, el segundo era el color y este es la forma. La forma es bicóncava, esa es la normal. Pero pueden ustedes encontrar en un frotis muchas formas extrañas como las que vienen en este frotis. Miren, por ejemplo, ese. Entonces, en términos generales, uno le llama a esas células raras, me refiero a la forma, por supuesto, le llama poiquilocitos. Ese es el nombre genérico. Ahora, existen libros que hablan de la poiquilocitosis, ¿ya? Yo les voy a explicar algunos de ellos, algunos de los más clásicos, ¿ya? Porque es imposible tratarlos todos. Si algunos de ustedes siguen después la especialidad de patología, los van a tener que aprendérselos todos. Por de pronto yo les voy a enseñar algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, los acantocitos, que son un tipo de eritrocitos que tienen puntas. Y esas puntas son largas, bien punteadas y largas. Ya les voy a mostrar fotos. Los equinocitos también tienen puntas, pero las puntas no son puntiagudas, sino que son romas. ¿Ya? Terminan como cúpulas. Los ceferocitos son un tipo de eritrocito que tienen forma de esfera, como de pelota, o sea, perdieron su biconcavidad. Los ovalocitos o eliptocitos tienen formas ovales, ¿ya? Los dacriocitos son aquellos que tienen forma de lágrima o pera. Los tecmacitos, que parecieran células que están mordidas, igual como una manzana que se le pegó un tarascón, ¿ya? Los drepanocitos son aquellos que tienen forma de media luna, que son los que les explicaba recién, ¿se acuerdan? De la anemia drepanocítica. Los esquistocitos que tienen formas irregulares. Generalmente los esquistocitos se asocian con trozos de eritrocitos, pedazos que quedan, ¿ya? Y hay otros que tienen forma de casco, como estos que usan motocicletas, o sea, que andan en motocicleta. ¿Ya? Eso se llama queratocitos. Ahora, también existen variaciones en el halo del eritrocito. Hay algunos eritrocitos que tienen, en vez de un halo, tienen dos áreas blancas al centro, separadas por una línea, ¿cierto?, que tiene más hemoglobina. Eso se llaman nisocitos. Hay otros que tienen el halo al centro, pero justo al medio, tienen una zona de alta hemoglobina, como y mirándolo en tridimensión parecen un sombrero, ¿ya? Eso se llaman células en diana o leptocitos. Y hay una anemia bien particular, ¿cierto?, que tiene también ese nombre.
Los pignocitos son aquellos que tienen hemoglobina concentrada hacia un lado, no están en el centro del halo, sino que está corrido hacia un lado. Y una variante de los pignocitos son los estomatocitos, que también tienen corrido, pero ese halo tiene forma de una sonrisa, como una boca. ¿Mm? Y por eso se llaman estomatocitos. Estoma, boca. Bueno, no les voy a explicar más, les voy a explicar solo los que acabo de decir. Les voy a mostrar ahora fotitos para que vayan entendiendo y con eso vamos a terminar. Los acantocitos, les dije que tenían punta, ¿cierto? Miren, ojo, no necesariamente cuando un paciente tiene acantocito quiere decir que todos los eritrocitos tienen acantocito. No, hay normales también. Bueno, en este caso es un caso máximo, ¿cierto? Aquí, si tuviéramos que informarlo, yo diría claramente 4 cruces, ¿cierto? Porque casi todos son así. Pero no necesariamente en todos los pacientes así. Ya, los equinocitos, o crenocitos también, son los que tienen puntas también, pero miren las puntas, son más romas, son más pequeñitas y redondas. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí hay uno pequeño. Este no, porque este es normal, este que está aquí. ¿Se fijan? Hay algunos que son normales, como les decía recién. También se ven plaquetas. ¿Se fijan? Ahí hay un microcito, para aprovechar lo que hemos aprendido. Los esferocitos son los que tienen forma de pelotita. ¿Cómo se distinguen? Porque no tienen halo. Porque una pelotita, estos son hipercrómicos. Se da mucho de esto, ¿cierto? En las ictericias, en las esplenomegalias, qué sé yo. Voy a tratar de no asociarlo mucho con la parte patológica, ya, porque para dejarle información al patólogo después, ¿ya? Me interesa más que los reconozcan. Aquí tengo más esferocitos. Esto se da mucho en una patología que tiene una incidencia bajísima, un 0,0 no sé cuánto, que se llama esferocitosis hereditaria. ¿Ya? Es muy baja en las personas que le da eso. Aquí tengo más esferocitos, ¿se fijan? No todos son así. Aquí tengo un macrocito, miren, y es medio hipercrómico porque no tiene halo. Miren ese, ¿cierto? Macrocito hipercrómico, ¿ya? Y este sería un macroesferocito hipercrómico. Miren ustedes cómo voy asociando los términos. Macro porque es grande, esferocito porque es una esfera, hipercrómico porque tiene mucha hemoglobina. Esta célula que está aquí, muchachos, es una célula que se filtró. Esta célula no debería estar aquí, es una célula de la médula, tiene núcleo, de la médula ósea, ¿ya? Este se llama ortocromático, no debería estar en sangre periférica. De asomado apareció aquí en la foto. Aquí están los eliptocitos o balocitos. Bueno, no hay nada más que decir aquí, pues se fijan. Miren, miren, ¿ya? Nada que decir ahí, se conocen de inmediato. Aquí tengo más, ¿se fijan? Formas ovales. Ese de ahí es un linfocito, por si acaso. Ya lo vamos a estudiar en la otra clase. Y este tiene forma de lágrima ópera, dacriocito. ¿Mm? A medio hipocrómico también, ¿eh? Estos son los degmacitos, ¿ya? Como si le hubiesen hecho un tarascón. Los drepanocitos que ya les conté antes, ¿cierto? Que tienen forma de media luna. Estos se distinguen al tiro, ¿eh? Miren, media luna o forma de boomerang. Los esquistocitos, estos son de formas raras. Miren este, parece que fuera un dinosaurio. ¿Ya? Unas formas muy extrañas, estos son esquistocitos. Miren ese, parece cualquier cosa. Este tiene forma de casco. Estos son los queratocitos, como los casquitos, ¿cierto? Que usan los motociclistas. De repente se pega esto, ¿eh? Por si acaso. Ya ahí sí. Estos son los nisocitos, estos son ya los de los halos, cuando se ven dos, ¿se fijan? Dos halitos. Los pinch cells se llaman también. Estos son los dianocitos o leptocitos. ¿Se fijan? Estos tienen forma de sombrero. Tienen el halo, pero al centro del halo tienen una zona gruesa que tiene hemoglobina. Está bonito este frote, ¿eh? Se ve muy bonito los dianocitos o leptocitos. Y ahí hay unos halocitos, miren. Apareció en el frote también. Miren ese es un microcito.
para ir asociando los términos, ¿se fijan? Los pignocitos, los que tienen corrido hacia un lado, Lalo, y una variante, los estomatocitos, que tienen esta también hacia un lado, pero en forma de sonrisa o de boca, ¿no? Esos son los estomatocitos. Ya, y en este frotis ustedes pueden ver los tres parámetros, ¿cierto? Anisocromía, anisocitosis y poiquilocitosis. Anisocromía, color. Fíjense ustedes, miren, tremendo hipocromía aquí. Anisocitosis, tamaño. Este es un macro, por donde lo miren. ¿Se fijan? Este tiene más cara de normal. ¿Mm? Y poiquilocitosis, miren este, ¿cierto? O este, también, de una forma muy extraña. Ya, y para cerrar hoy día, chicos, el rouleau. El rouleau es un conglomerado de eritrocitos, como pilas de moneda, como un rímero. Ya, es cuando se pegan los eritrocitos, se asocian y se ven como así. Eso se llama rouleau, apilados o apiñados. ¿Ya? Ya, chicos, hasta ahí voy a llegar para no llenarlos tantos de nombres. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Ya, les voy a subir su